Saludos, saludos, saludos. Estamos en nuestra cuarta sesión del taller de cuentos de ficción, Escombros Cíclicos. Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ya les voy a compartir acá la diapositiva, en donde, bueno, vamos a comenzar a continuar profundizando, ¿no? en estos temas que son inherentes a la escritura de un cuento de ficción, como lo es, en este caso, todo lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar lugares inauditos y casas tomadas. Quien ya conoce un poco de Julio Cortázar y ya ha participado conmigo en talleres anteriores, podrá notar de dónde saqué el término casas tomadas, ¿no? Pero es que esa palabra nos va a ayudar, ese término, ¿no? Ese título nos ayuda a comprender, a abordar, perdón, nos ayuda a abordar un tema muy importante que vamos a conversar dentro de muy poco. Entonces, bien, al hablar de lugares inauditos y casas tomadas, a lo primero que hacemos alusión un poco es a una unidad de lugar o una unidad dramática, que es la unidad de lugar, que bueno, que es una categoría universal de literatura que viene desde Aristóteles, y bueno, y que como les digo, nos permite este principio de esta unidad de lugar abordar no solamente temas dramáticos, sino por supuesto temas narrativos. Entonces, tenemos en primera instancia que conversar brevemente sobre la noción de viaje, entendiendo que el viaje es comprendido como el viaje del héroe en el sentido de que es el personaje que protagoniza, que lleva adelante una serie de acciones dentro de una obra narrativa, ¿no? Entonces, este viaje del héroe, esta noción de viaje que se refiere al viaje del héroe, eh, siempre va a estar de alguna manera circunscrita a algún tipo de aprendizaje. Quiere decir que el personaje que viaja de un punto A a un punto B no es el mismo cuando llega al punto B. Él sale de una manera, pero llega de otra manera. Él cambia, él sufre una mudanza, ¿no? Mudanza en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Entonces, él muda su forma, él cambia su forma de ver las cosas en general, y es allí donde el viaje se torna un asunto interesante que, bueno, que es mucho más abordado y uno se explaya mucho más conversando sobre esto en el taller de novela, ¿no? Pero por supuesto nos va a interesar y nos interesa conversar sobre ese tema aquí, porque en el cuento de ficción también el personaje frecuentemente se traslada hacia un lugar, él viaja hacia un lugar, y ese traslado de él, ese movimiento que él hace de un lugar a otro, normalmente está asociado con esto, que es el tema, el cuarto tema de nuestro taller, que es lugares inauditos y casas tomadas. Entonces, ¿a dónde viaja el héroe y por qué? Normalmente viaja a lugares, voy a citar una frase conocida, a lugares lejanos de cuyo nombre no quiero acordarme. Es decir, es frecuente en la narrativa de ficción breve, en el cuento de ficción, que el personaje se traslade a un lugar, digamos, que es poco,
que es difícil de recordar, que de alguna manera no se sabe muy bien a dónde es que queda, a dónde es que él está yendo, en qué lugar exactamente en que está. Por supuesto, eso no quiere decir que siempre hay un intento por parte del narrador, de nosotros como narradores, de explicar más o menos, bueno, se trasladó, se fue hacia tal lugar, fue, ¿saben? Describir pues las acciones que llevan a un personaje a ir a determinado sitio. Pero normalmente siempre está envuelto en esta aura, digamos, de misterio, ¿no? Por eso yo digo, borbollando un poco, lugares lejanos de cuyo nombre no quiero acordarme. Y es que, ¿qué es lo que sucede? Estos lugares, normalmente lejanos, pueden ser, en la forma más clásica de la literatura fantástica, pueden ser bosques encantados, pueden ser montañas altísimas, muy escarpadas, o como aquella frase, lugar común, allende los mares, o sea, más allá de los mares, de un mar. Eh, pero siempre hay de algún modo esta idea de que el personaje se va hacia otro lugar y ese otro lugar es desconocido. Ahora bien, esto lo estoy hablando en términos, digamos, de un lugar, entre comillas, geográfico, un lugar, entre comillas, físico, o sea, donde un lugar se mueve de un personaje se mueve de un lugar a otro. Eh, entonces, así como pueden ser lugares abiertos como bosques, como dije, encantados, montañas altísimas, eh, mares, qué sé yo, ríos, selvas, lo que sea, también, esos son los lugares inauditos, también están lo que serían las casas tomadas. ¿A qué llamo yo casas tomadas en este ámbito, en este aspecto? Castillos, casas embrujadas, qué sé yo, chozas o cabañas en medio de la nada, en fin, cuando no es un lugar abierto, expuesto a la intemperie, también es muy probable que pueda ser un sitio específico como dije, como una casa, un castillo, una mansión, una cabaña. Siempre es un lugar que tiene un poco esa idea de la casa, ¿no? Puede ser un apartamento, un edificio, ¿no? Pero siempre puede ser o un lugar de este tipo a la intemperie, abierto, bien expuesto, ¿no? Expuesto a los elementos, expuesto a cosas que el personaje no puede controlar, o bien este lugar cerrado eh, en donde el personaje, a pesar de que está en un lugar cerrado, circunscrito dentro de, digamos, cuatro paredes, de alguna manera también hay una situación allí ubicada dentro de ese lugar que él no logra controlar, ¿no? O no logra entender, ¿no? Lo que quiero decir cuando hablo de controlar, es que no lo logra entender. Es aquel misterio, aquella cosa que es incomprensible para la razón y en ese lugar puede ser que habite un monstruo, ¿no? Eh, ahora bien, eh, cuando coloco allí ese ítem que dice mapas ficcionales y otras descripciones, tiene que ver con esto que menciono, ¿no? Que siempre en estas narraciones siempre se intenta, por supuesto, describir o incluso hacer una especie de mapa narrado, no necesariamente graficado, a pesar de que sabemos que también existe este, altamente la posibilidad de crear todo un mapa ficcional de un lugar, de un espacio específico. Entonces, bueno, cuando describimos una casa, describimos las habitaciones de una casa, entonces esto sucede mucho cuando describimos los lugares por donde pasa un tren, ¿no? De alguna manera se están sucediendo estas cosas, ¿no? Se describe un paisaje, una montaña, eh, se describe por dónde, los lugares por donde pasa un personaje, de alguna manera se está haciendo un mapa ficcional, aunque este no esté dibujado, ¿no? Entonces, ahora, eso es interesante desde el punto de vista, como decía, de la unidad
de lugar, aristotélicamente, ¿no? De Aristóteles. eh, Ahora, lo interesante es que además de esta noción de espacio o de lugar, que es un principio, ¿no? El personaje siempre está en un lugar específico, ¿no? Este, ¿Podrías escribir un texto donde el personaje está en medio de la nada? Tal vez podrías, pero aún estando en medio de la nada, algo tiene que suceder y en la medida que sucede algo, ese algo sucede en un lugar, como decía, que el personaje no tiene control, no logra entender del todo eh, qué es o cómo es ese lugar, ¿no? Entonces, además de todo eso, está también esto que yo dejo como interrogante en el cuarto tópico allí, viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque viajar en el espacio está bien, ¿no? Es como normal, viajar, desplazarse de un lugar A un lugar B. Ahora, lo interesante es que en el cuento de ficción también se puede viajar en esa otra noción, en esa otra unidad aristotélica, en la unidad de tiempo. ¿Por qué planteo esta duda? Que bueno, que tal vez para alguien, para determinado tipo de entendimiento, sea una cosa como normal conversar sobre esto, pero yo lo traigo a colación porque me parece muy importante hablar allí del espacio-tiempo. Este, Cómo la imaginación y la elaboración de la realidad que hacemos con la imaginación nos permite de alguna manera dominar dentro de nuestras posibilidades ese espacio-tiempo donde ese personaje se maneja, ¿no? O sea, existe la posibilidad de un personaje viajar hacia atrás en el tiempo, ya lo sabemos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de cómo Cervantes, ya desde Cervantes se habla del el tiempo de Maricastaña, ¿no? Eh, y lo hace, me estaba conversando sobre eso hace poco al hablar de una de las novelas ejemplares de Cervantes, como ya en Cervantes, en una de sus novelas ejemplares, ya se habla del tiempo de María Castaña con el sentido de la expresión con la que lo usamos en español, de aquel tiempo muy antiguo en donde, bueno, eso es de aquella época y no, y cómo es posible que hoy en día todavía estemos haciendo cosas de la época de María Castaña. eh, entonces, bien, eh, lo interesante es cómo esa posibilidad de viajar en la otra noción aristotélica, que es la noción de tiempo o la unidad de tiempo, eh, ya viajamos de un lugar a otro dentro de la unidad de lugar. Ahora, viajar dentro de la unidad de tiempo, ¿cómo fue que toda esta imaginación que nos fue llevando en la literatura nos llevó en el progreso de la literatura, digamos, cómo fue que llegamos hasta, por ejemplo, a H.G. Wells y La máquina del tiempo, ¿no? Que es una novela, no vamos a trabajarla aquí, pero esa novela, La máquina del tiempo, abre todo un campo de posibilidades para el cuento de ficción, ¿no? Este, Ahí cabe preguntarse de una manera, digamos, bien simbólica, bien hermenéutica, ¿no? ¿Hacia dónde entonces estamos viajando? Eh, Ahí vamos a pensar un poco en precisamente hacia dónde viaja un personaje cuando viaja en el tiempo. ¿Realmente viaja hacia otro tiempo? ¿A dónde viaja un personaje cuando viaja hacia otro lugar? ¿Realmente está viajando hacia otro lugar? Eh, ¿Por qué digo todo esto? Porque dentro del cuento de ficción, normalmente y es lo más interesante, normalmente estos viajes espaciotemporales, o sean solamente espaciales o sean solamente temporales, que bueno, que cuando son temporales también son espaciales, ¿no? Y de algún modo, cuando son espaciales también pueden resultar ser temporales. Entonces, ¿para dónde está viajando un personaje cuando se va de un
lugar o un tiempo determinado a otro. ¿Por qué yo planteo este interrogante así? Porque una cosa interesante que vamos a ir conversando y sobre la que ya se habló en el taller de narrativa breve es que tal vez el personaje puede estar viajando dentro de sí mismo. Es una forma de autoconocimiento. Y de algún modo la literatura nos sirve para eso, ¿no? Para también realizar un viaje de autoconocimiento a través de la ficción, ¿no? Entonces, bueno, los cuentos que vamos a leer en este sentido son Casa Tomada, ¿no? Y ya quien conoce el cuento y quien no lo conoce lo va a notar, Casa Tomada contiene un mapa, ¿no? Incluso hay quienes se dedican a crear un mapa a partir de Casa Tomada. Hay una versión en cortometraje animado y en cortometraje con actores también. Hay dos versiones de cortometraje de Casa Tomada, donde obviamente la única manera de realizar estas producciones cinematográficas es gracias a que existe una descripción de la casa, hay un mapa de la casa que Cortázar elabora en su cuento. Entonces, Casa Tomada es interesante porque tiene un poco de todo esto que hemos venido hablando hasta ahora. Hay un lugar inaudito y hay una casa tomada. Hay un misterio y hay un monstruo del que no se sabe, que además no se ve, que parece avisar algo, que parece ser el presagio de algo. Y vamos a leer este cuento de Ray Bradbury, que se titula El Dragón. El Dragón es un cuento que es como si fuese un viaje en el tiempo también, pero además de un viaje en el tiempo, es un viaje espacial también, ¿no? Viaje no espacial no porque sea interestelar, viaje dentro de un lugar a otro, pues, quiero decir. Entonces, bueno, pensando en todas estas cosas. Ah, bueno, y por supuesto, en el dragón aparece esa famosa figura legendaria, ¿no? Que es un monstruo por antonomasia, que es un dragón. ¿Qué simbolizan estas cosas y cómo es que el cuento de ficción funciona con estas cosas? O sea, ¿por qué es interesante que un cuento de ficción aborde estos temas utilizando estos elementos simbólicos? ¿Cuál es el papel que desempeñan un cuento de ficción, ¿no? Entonces, bueno, como estamos hablando de lugares inauditos y casas tomadas, ahí vamos a tallerear también nuestro cuento, en donde, bueno, vamos a tratar precisamente de salir, de pulir en nuestro cuento aquellos, ya por supuesto hablando en términos meramente escriturales, vamos a tratar de liberarnos de los lugares comunes en el cuento. Entonces, bueno, básicamente es esto. Es importante comenzar a pensar bien en esta unidad de tiempo dentro del cuento de ficción, porque, ¿qué sucede? La unidad de espacio, la unidad de lugar, digamos que es relativamente fácil de abordar. Y entonces, bueno, se nos va rápidamente la discusión en esto porque no es un tema muy profundo, no es tan profundo como lo que implica dentro del cuento de ficción y dentro de la narrativa de ficción el hecho de viajar en el tiempo. Por eso está allí planteado un interrogante y por eso vamos a profundizar en las próximas sesiones sobre esa posibilidad de viajar en el tiempo. Entonces, bueno, con esto comenzamos nuestro cuarto tema y por supuesto seguimos tallando y tallereando nuestro cuento.